Los Evangelios perdidos de la Biblia. Sin duda, uno de los libros más importantes e influyentes en la historia de la humanidad. Pero lo que muchos no saben es que este libro, el que tienes ahora mismo en casa, fue modificado en múltiples ocasiones de su versión original a conveniencia de reyes, gobernantes y líderes religiosos. Muchos evangelios fueron removidos o descartados de la versión original y fueron destruidos u ocultos durante siglos. Si desean ver un documental realizado por Discovery Channel sobre este tema, les dejo el enlace en la descripción. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. El Evangelio de Tomás. También llamado Evangelio Copto de Tomás o Evangelio Agnóstico de Tomás, es un evangelio apócrifo que contiene 114 dichos atribuidos a Jesús de Nazaret. Se ha conservado en un papiro manuscrito en copto, descubierto en 1945 en la localidad egipcia de Nag Hammadi. Existen dudas acerca de su fecha de composición. Algunos de los dichos de este evangelio se asemejan a los evangelios canónicos de Marco, Mateo, Lucas y Juan. Otros serán desconocidos hasta su descubrimiento. Según la tesis desarrollada por la teóloga Elaine Pagels en su libro Beyond Belief, The Secret Gospel of Thomas, Más allá de la fe, el Evangelio secreto de Tomás, muchos de los pasajes del Evangelio de Juan pueden entenderse como una refutación de los dichos, ideas, tradiciones y creencias de una comunidad cristiana cuya línea de pensamiento estaría ejemplificada por el Evangelio de Tomás. El ejemplo más destacado es la imagen que en el Evangelio de Juan se da del apóstol Tomás, en pasajes como el de la duda de Santo Tomás, Juan 20, 24-9. A diferencia de los evangelios canónicos, el Evangelio de Tomás no adopta la estructura de un relato acerca de la vida de Jesús, sino que contiene solo dichos enmarcados en las conversaciones que mantiene con varios de sus discípulos. Número 9. El Evangelio de Felipe. Es un escrito gnóstico de orientación valentiana que forma parte de los denominados evangelios apócrifos. Suele datarse de los siglos II y III. Estuvo perdido hasta que fue descubierto por accidente en la Segunda Guerra Mundial durante el siglo XX en Egipto, encontrado nuevamente en Nag Hammadi. De modo similar al Evangelio de Tomás, es un evangelio oral, esto es, que se trata de una colección de dichos de Jesús. Consta de 143 sentencias, proverbios y parábolas atribuidas a Jesús. Los sacramentos, en particular el sacramento del matrimonio, son el tema principal. Este texto, moderadamente famoso porque se ha dicho que es la primera fuente que sostiene la idea del matrimonio entre Jesús y María Magdalena, a pesar de que esto no es afirmado en ningún momento en el propio documento. El título del texto es moderno. Su única conexión con Felipe el apóstol es que este es mencionado en el 73:8. El título no se refiere a la autoría, al contrario que ocurre con los evangelios canónicos. De cualquier modo, hay que notar que un Felipe el evangelista es mencionado en los Hechos de los Apóstoles en Hechos 21:8. El Evangelio de Felipe tiene contradicciones con los evangelios del Nuevo Testamento, como en que sugiere que Jesús no resucitó de la muerte, sino que tuvo una resurrección anterior a su muerte. Sugiere que María Magdalena era su compañera, de lo que se deduce que era su pareja sentimental, y más controversial aún, sugiere que María no concibió por obra del Espíritu Santo como dicta la tradición cristiana. Número 8. El Evangelio de los Nazarenos. Los nazarenos eran otra secta temprana del cristianismo. Se llamaron a sí mismos después de Nazaret, el lugar del origen de Jesús. Los eruditos creen que el Evangelio de los Nazarenos fue escrito en el segundo siglo, como muchos de los evangelios en esta lista. Al igual que los ebionitas, los nazarenos también guardaban costumbres y leyes judías. Su evangelio también enfatizó el judaísmo de Jesús. Curiosamente, también estaba escrito en arameo, el lenguaje que Jesús hablaba. Cuando se estaba compilando la Biblia, este evangelio fue rechazado por muchas de las mismas razones que el evangelio de los ebionitas. Además, pocas personas aún leían o hablaban arameo en ese momento. El griego se estaba convirtiendo en el idioma oficial del cristianismo.
solo existen pequeñas secciones de este evangelio como fragmento o escritos en los márgenes de otros textos. Número 7. Evangelio de los Ebionitas. Es el nombre convencional dado por los estudiosos a un evangelio apócrifo existente solo como 7 citas breves en una heresiología conocida como el Panarion de Epifanio de Salamina. Se identificó erróneamente como el evangelio hebreo, creyendo que era una versión truncada modificada del evangelio de Mateo. Las citas fueron incorporadas en una polémica al señalar las inconsistencias en las creencias y prácticas de una secta cristiana judía conocida como los Ebionitas en relación con la ortodoxia nicena. Las características distintivas incluyen la ausencia del nacimiento virginal y de la genealogía de Jesús, una cristología adopcionista, en la que Jesús es elegido para ser el Hijo de Dios en el momento de su bautismo, la abolición de los sacrificios judíos por Jesús y una advocación al vegetarianismo. Se cree que fue compuesto en algún momento durante la mitad del siglo II, en o alrededor de la región al este del río Jordán, aunque se dice que el evangelio era utilizado por los ebionitas durante el tiempo de la iglesia primitiva. La identidad del grupo o grupos que lo utilizaron sigue siendo una cuestión de conjeturas. Número 6. El Evangelio de Valentín. Es uno de los tratados afines a la gnosis del cristianismo primitivos hallados en la biblioteca copta de Nag Hammadi. Por su estilo literario, se enmarca como una homilia en la que el autor, habiendo experimentado la plenitud que se deriva de conocer a la unidad del Padre, expone, ante un público cercano y afín al contenido doctrinado expresado, la naturaleza y sentido de la buena nueva o evangelio que con la venida de Jesucristo se ofrece, pues con él se abre la posibilidad de salvación o redención en la intimidad de aquel que se busca del gnóstico cristiano por medio del Cristo pleromático. El descubrimiento del Evangelio de la Verdad, junto con el resto de textos descubiertos en la biblioteca de Nag Hammadi, ha permitido a los estudiosos del ámbito de la historia de las religiones y muy particularmente de lo referente al cristianismo de los primeros siglos, disponer de los registros escritos sin el filtro de sus adversarios o detractores de una de las corrientes ideológicas predominantes en el ámbito filosófico y religioso de la cuenca mediterránea en los siglos I al IV de nuestra era, el gnosticismo y la gnosis del cristianismo primitivo. Número 5. El Evangelio de El Salvador. Es un texto copto, fragmentario de un evangelio por lo demás conocido que se ha unido al apócrifo del Nuevo Testamento bajo el título de Evangelio del Salvador. Consiste en un código fragmentario de pergamino dañado por el fuego que fue adquirido por el Museo Egipcio de Berlín en 1961. Su naturaleza solo fue descubierta en 1991 cuando llegó a ser conservada y se reveló en una conferencia de 1996 por Charles W. Hedrick. Ha sido editado y traducido al inglés por Hedrick y Paul Mirecki y por Bart D. Ehrman. La naturaleza fragmentaria del texto admite más un orden secuencial de los contenidos, dando lugar a más de una traducción útil y algunas discusiones públicas. El contenido es muy gnóstico, en la que la salvación está disponible solo para aquellos que entienden el conocimiento secreto, y también muestra paralelos con el Evangelio de Pedro, en el que el significado de la crucifixión es algo diluido, siendo considerado parte de un viaje celestial, una idea mucho más acorde con una visión gnóstica del mundo. El Salvador anónimo, supuesto para Jesús, entabla un diálogo con sus apóstoles que es algo más personal que se encuentra en otra parte, y en cierto punto, la cruz misma se dirige como si fuera una criatura viviente, un compañero, más que un dispositivo para la muerte. Número 4. El Evangelio de la infancia de Tomás. Es un evangelio acerca de la infancia de Jesús que data del siglo II y III. Es parte de un género popular de trabajo bíblico escrito para satisfacer el deseo de antiguos cristianos de conocer más historias y anécdotas milagrosas de Jesús, además de las mencionadas en el Evangelio de Lucas. Algunas referencias del Hipólito de Roma y Orígenes de Alejandría a un Evangelio de Tomás seguramente se refieren a este Evangelio y no al Evangelio con el que usualmente se confunde.
El texto describe la vida del niño Jesús, usando eventos sobrenaturales. Se dice que trata de enseñarle al maestro, quien sospecha de sus orígenes sobrenaturales. También se relata que Jesús resucita a un amigo que muere al caer de un tejado y sana a otro cuyo pie había sido cortado con un hacha. Luego de varias demostraciones de habilidades sobrenaturales, nuevos maestros tratan de enseñar a Jesús, pero él procede a explicarles la ley. Hay otro grupo de milagros en los que Jesús sana a un niño que había sido mordido por una serpiente y otros dos que mueren de causas diferentes. Finalmente, el texto recuenta el episodio en Lucas en que Jesús, ya de 12 años, enseñaba en el templo. Número 3. El Evangelio de Pedro. Es un evangelio apócrifo que se conoce solo fragmentariamente, gracias a un manuscrito hallado en Egipto en el invierno de 1886. Escrito en primera persona, el narrador se identifica como Simón Pedro en el versículo 60, aunque los estudiosos actuales descartan que pudiera ser efectivamente escrito por el apóstol. Solo se conserva de este relato la parte correspondiente a la pasión y resurrección de Cristo, con importantes diferencias con respecto a la narración de los evangelios canónicos. Aunque hay quienes que retrotraen su fecha de composición hasta el año 70, con lo cual sería aproximadamente contemporáneo de los evangelios sinópticos. La mayor parte de los investigadores lo sitúa en la primera mitad del siglo II. Fue hallado en el sepulcro de un monje cristiano, Ashmin, antigua Panópolis, en el Alto de Egipto, un libro de pergamino de 66 páginas, datado alrededor del siglo VIII, que contiene fragmentos de varios textos apócrifos. Entre ellos se encuentran de las páginas 2 a la 10 una copia fragmentada del Evangelio de Pedro. En griego, el fragmento conservado es la narración del juicio, crucifixión y resurrección de Jesús. No es posible saber si el Evangelio de Pedro original era o no más extenso que el fragmento que actualmente se conserva, pero el hecho es que comienza en mitad de una escena. Comienza así: pero de entre los judíos nadie se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno de sus jueces, lo que implica una referencia anterior al conocido pasaje evangélico Mateo 27-24, en que Pilatos se lava simbólicamente las manos. Número 2. El Evangelio de María Magdalena. Es un evangelio apócrifo gnóstico, escrito entre los años 30 y 180 después de Cristo. Han llegado hasta nuestros días solo algunos fragmentos. De este evangelio se conservan solo 3 fragmentos, 2 muy breves en griego, en manuscritos del siglo III, y otro más extenso en copto, probable traducción del original griego. El texto copto fue hallado en 1896 por C. Smith, aunque no se publicó hasta 1955 por Walter Till. Los fragmentos en griego fueron publicados respectivamente en 1938 y 1983. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el evangelio original fue escrito en griego durante el siglo II. Sin embargo, el profesor Hollis del seminario de Harvard sugiere que fue escrito en tiempo de Cristo. El Evangelio nos relata que María tuvo una visión y el diálogo que mantuvo con Jesús en esta visión llenó de términos propios del pensamiento gnóstico. El testimonio de María es rechazado por Andrés y por Pedro, quienes dudan que Jesús haya preferido a una mujer antes que a ellos para hacerles revelaciones secretas. Sin embargo, Levi, el apóstol Mateo, decide predicar el Evangelio según María. Número 1. El Evangelio de Judas. Según testimonios de los padres de la Iglesia, por la secta gnóstica de los cainitas, fue compuesto durante el siglo II, alrededor de los años 130 y 150. Este evangelio se creía desaparecido, pero durante los años 1970 fue hallado en Egipto, en el Códice Tactos, copto del siglo IV. Supuestamente traducción de un original griego del cual no se conserva ningún ejemplar, en el que aparece un texto que parece corresponder al Evangelio de Judas mencionado en la literatura cristiana primitiva.
En 2006, la organización National Geographic Society hizo público su trabajo de restauración y traducción del manuscrito. También en ese mismo año, la organización National Geographic elaboró un video documental titulado El Evangelio de Judas. El Jesús que se presenta en este evangelio es desenfadado. Mientras en los evangelios canónicos Jesús de Nazaret nunca es presentado riendo y menos con malicia, en el texto gnóstico el personaje llamado Jesús se ríe con frecuencia de los malentendidos de los demás discípulos y de su devoción a la que pretende superficial. En particular, se ríe de modo sardónico mofándose de la ignorancia ajena. Los apóstoles y discípulos se ponen furiosos al ver que Jesús se burla de ellos. Todos, menos el otro protagonista denominado Judas, que responde al primero: yo tengo conocimiento de quién eres tú y de dónde vienes. Tú vienes del inmortal reino de Barbelo. En los antiguos textos gnósticos, Barbelo es la divina madre de todo y la prudente previsión o logos que posee el uno infinito. Como pudimos ver, en los diferentes evangelios todos tienen contenido que pueden ser chocantes de la supuesta verdad que nos han inculcado desde niños. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué verdades nos ocultan? El complot es infinito. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres que te envíe saludos en mi próximo video, envíame una foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.